Hola, muy buen día. Hoy es 3 de febrero del 2023 y en esta ocasión vamos a ver la clase grabada para todos, ya que me fue imposible asistir el día de hoy, pero bueno, no pasa nada. Para los que me van a escuchar a las 5 que nos tocan clase, pues muchas gracias por sus atenciones. Asimismo, los que lo ven de manera diferida. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con las generalidades que estuvimos viendo en la clase pasada. Recordar que estuvimos viendo el concepto de nutrición, estuvimos viendo el concepto de alimentos, estuvimos platicando del concepto muy importante de alimentación, que el día de hoy pues vamos a definir un poquito más. Estuvimos viendo las diferencias de los nutrimentos, de los macros, de los micros y del agua. Asimismo, estuvimos observando que hay alimentos con un efecto positivo, pero ese mismo alimento puede ser al mismo tiempo negativo. Nos quedamos hasta aquí, hasta la definición de dieta y un plan de alimentación. Vamos a continuar el día de hoy, como ya les comenté, eh, definiendo algunos conceptos importantes que nos permitan entender qué tan importante es el proceso de alimentación y nutrición, qué tan importante y también a veces qué tan sencillo o qué tan complicado pudiera suponer para una persona, para un individuo. Bueno, una vez entendiendo que hay una diferencia importante entre este concepto de dieta y plan de alimentación, tenemos que aterrizar o reconocer que hay muchos planes de alimentación. Hay planes específicos para un individuo. Es decir, que en una familia no puede existir el plan de alimentación, ni siquiera en gemelos. ¿Por qué? Porque todos los individuos tenemos diferentes características. Algunos entrenan, algunos solamente hacen tal vez alguna actividad física, ¿no? Cargar cajas, enviar algunos documentos, algunos se quedan sentados en sus escritorios o sentados en el aula si es que estudian, algunos son deportistas, algunos tienen ciertas enfermedades. Entonces, tenemos diferentes tipos de planes de alimentación para todas las personas. Podemos tener el mismo menú, porque sabemos que es complicado que en una familia, bueno, pues la mamá tenga una alimentación diferente, ¿sí? Que consuma alimentos diferentes, que el papá termine consumiendo alimentos diferentes y que un niño o una niña consuman alimentos diferentes. Podemos tener el mismo menú, es decir, que todas coman pollo con arroz, pero no podemos tener el mismo plan de alimentación. Es decir, que el papá probablemente coma más arroz que la mamá y el niño termine comiendo poco menos de arroz que sus padres, ¿sí? O que necesite mayor cantidad de energía entre los tiempos de comida, que les llamamos colaciones. Entonces, pueden existir planes de alimentación, por ejemplo, en el caso del deporte también, para diferentes etapas deportivas. Los chicos que me acompañan aquí, que son entrenadores, que son licenciados en educación física, bueno, reconocerán que hay diferentes etapas de entrenamiento que lo vamos a platicar mucho más adelante. Y bueno, hay diferencias en planes de alimentación en el entrenamiento, preparación para la competencia, en la competencia, después de la competencia y en una etapa que le llamamos transición, en la que pues ya termina todo el ciclo deportivo y el entrenado pues decide, bueno, aquí en México al menos, pues decide si va a descansar, al menos en etapas tempranas, o cómo va a seguir siendo su entrenamiento, ¿no? Que sería como lo ideal, no descansar, sino que siguiera con un entrenamiento muy leve. Entonces, existirán planes de alimentación diferentes para cada tipo
de etapa deportiva y por supuesto para cada tipo de deporte. Asimismo, también habrá planes de alimentación para procesos de hipertrofia, para aumentar masa muscular, para poder controlar el peso, para poder bajar de peso y bueno, para diferentes tipos de objetivos. En la población general, pues vamos a tener planes de alimentación para sujetos sanos o enfermos. Incluso, bueno, pues habrá diferencia para personas adultas mayores y para niños, que también lo vamos a platicar un poco más adelante. Bueno, ¿cuáles serán los beneficios de tener un plan de alimentación? Existen muchos beneficios físicos, fisiológicos y psicológicos. Necesitamos tener un plan de actividad física o deporte, así como un plan de entrenamiento que nos va a ayudar a prevenir o incluso a tratar enfermedades que existen y que se han venido aumentando con el día a día, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades coronarias, las enfermedades pulmonares, la hipertensión, que es la presión alta, la presencia de diferentes tipos de cánceres, la diabetes, que pues es una de las enfermedades más mortales aquí en México, la presencia de osteoporosis, la presencia y la alza de obesidad y sobrepeso en todas las edades. Y bueno, pues se agregarían las que hoy en día también han estado a la alza, como la depresión, la ansiedad o problemas psicológicos, ¿no? Entonces, el tener un plan de alimentación, así como un plan de actividad física o incluso un deporte, bueno, pues nos van a ayudar a prevenir o a tratar estas enfermedades. Dicho sea de paso, pues no vienen solas, ustedes saben que no vienen solas, hay un síndrome que nosotros le llamamos síndrome de muerte sedentaria, en sus siglas SMS, que son generadas por la presencia de dos o más enfermedades citadas. Por ejemplo, es muy común que una persona tenga obesidad y que al mismo tiempo padezca diabetes, ¿sí? O que tenga diabetes más hipertensión. Entonces, estos sujetos, bueno, pues ya tienen un síndrome de muerte sedentaria que por primera vez se mencionó en la Universidad de Missouri por el autor Frank Booth, en donde se comentaba que es una muerte sedentaria y silenciosa porque pues va poco a poco empeorando la calidad de vida de estos sujetos. Bueno, entonces siempre un plan de alimentación acompañado por actividad física, pues nos va a venir muy bien. Un plan de alimentación nos va a ayudar a sentirnos más activos, con mayor energía, nos va a hacer sentir felices y nos va a modificar tanto la forma corporal como la composición, siempre y cuando, bueno, pues también tengamos en cuenta que existen límites genéticos. Y es que un plan de alimentación, como ya lo dijimos, pues irá ajustado a las características eh, de los sujetos. Voy a revisar si seguimos grabando por aquí. Denme un segundito. Sí. Y bueno, pues cómo no, si está ajustado a nuestras características, nos va a beneficiar. Muchas veces he tenido la oportunidad de que los entrenadores me refieren a sus pacientes, ¿no? Y cuando llega de repente algún paciente que no ha estado involucrado con el tratamiento de los nutriólogos, a veces llegan como muy renuentes, no sé por qué estoy aquí, pues yo me siento bien, pero el entrenador me mandó para ver que yo pudiera tener más energía o estar al 100 en mi próxima competencia, pero yo me siento súper bien, ¿no? Y resulta, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un nutriólogo o nutrióloga,
Y resulta que nos damos cuenta que cuando cambiamos nuestra alimentación, el tipo de alimento, las cantidades, incluso, bueno, pues los horarios, estamos como un poquito más conscientes de eso, todo va cambiando. Nuestra energía, nuestra vitalidad, incluso nuestro humor y también, bueno, todos estos procesos digestivos, haciéndonos o mejorando un poquito nuestro estado de humor para hacernos sentir un poquito más feliz y por ende, bueno, pues vendrá lo otro que no es menos, pero nos va a ayudar a modificar nuestra forma y nuestra composición corporal para que finalmente, pues, día a día nos sintamos un poquito mejor. Bueno, en un plan de alimentación, que repito, también lo vamos a ver un poquito ya más extenso en las siguientes clases. Hoy, el día de hoy, quiero platicar no tanto como la parte biológica en sí, me refiero a biológico, todos estos cálculos que nosotros vamos a hacer según justamente las características biológicas del individuo, edad, sexo, actividad física, qué enfermedades tiene, alguna situación particular del funcionamiento de su cuerpo. Hoy me quiero centrar en todas estas peculiaridades que existen en torno a la alimentación, que también nos va a abonar pues a que ustedes pudieran emitir un, un consejo, ¿no? Una ayuda a sus pacientes o a sus entrenados para que ellos puedan tener avances justamente pues en esta área, ¿no? Un plan de alimentación siempre vamos a tener en cuenta la edad del individuo. Si nosotros tenemos un bebé, pues no va a ser lo mismo que alimentar a una niña de 8 años, mucho menos va a ser lo mismo alimentar a una preadolescente, no va a ser lo mismo alimentar a una joven, a un adulto joven, a un adulto, a un adulto ya casi mayor, ¿sí? Y a un adulto mayor. Tampoco es lo mismo alimentar a un hombre que una mujer, sus necesidades son muy diferentes, ya las vamos a ver, y no es lo mismo hablar de un sujeto sedentario o aquel que practique algún tipo de ejercicio o deporte. Es importante que nosotros aterricemos también cuáles son las costumbres que pudieran incidir en las personas. Y es que cuando estamos hablando de una región en específico, por ejemplo, en México, pues nosotros tenemos y afortunadamente nos podemos jactar de tener una riqueza alimentaria muy importante, ¿no? Aunque no lo parezca o aunque en los últimos tiempos decimos, bueno, pues ya los alimentos están muy caros, las frutas, las verduras, y más allá de la economía siempre es un común denominador en el paciente, ¿no? Pues es que a veces me sale un poquito más barato alimentarme de comida no tan saludable que de la comida saludable. Bueno, eso a veces no es el problema, ¿no? El gran problema es donde nos situamos y nosotros tenemos una riqueza gastronómica, una riqueza alimentaria muy, muy importante. Bueno, entonces nosotros tenemos que ubicar en dónde estamos, ¿sí? Estamos en México con una riqueza, ya dijimos, alimentaria importante. Estamos en Querétaro, que aunque es un estado que pudiera carecer de algunos frutos importantes en comparación al centro sur del país, bueno, pues con todas estas tecnologías, con los servicios de transporte, pues finalmente todos los alimentos nos llegan, ¿no? No solamente nacionales, sino también internacionales. Entonces, una vez ubicado, tendríamos que referir pues que estamos en el municipio de Querétaro, no solamente en el estado, sino en el municipio de Querétaro, con todas estas características y con todo lo que nosotros pudiéramos tener a nuestro alcance. Tendremos frutos, por ejemplo, la garbanza, la biznaga, el mezquite, que probablemente en otras regiones, por ejemplo en Puebla,
no podamos acceder a ellos, ¿no? Muchas veces les podrán decir sus entrenados, sus pacientes, "Mm, es que me sale muy caro, o te pago a ti, entrenador, o le pago a la nutrióloga y aparte, aparte pago mi menú, ¿no? Los alimentos que yo voy a tener". Pues a veces no se trata de eso, se trata de buscar los alimentos que tengamos a nuestro alcance y que el nutriólogo o la nutrióloga pues haga maravillas con eso, ¿no? A veces se considera que el nutriólogo pues te va a poner mucha lechuga y que podrá salmón, que pondrá quinoa, que son alimentos que no están a nuestro alcance. Y pues nada más alejado de eso. Si es un nutriólogo o una nutrióloga preparada, pues tendrá la capacidad para poder hacer un plan de alimentación específico al lugar donde estamos, incluso a la economía. Sabrán que pues no es lo mismo adquirir, por ejemplo, olivas, ¿no? Eh, o el aceite de oliva o el salmón, que no son propios de nuestra región y que son alimentos caros o son elementos caros que la quinoa, ¿no? También, que al no ser de aquí, bueno, pues nos van a costar un poquito más. Pero qué mejor entonces voltear a ver a nuestros alimentos, por ejemplo, sustituir la quinoa, que se ha puesto muy de moda, por el amaranto. La quinoa es un cereal que se ha puesto muy de moda porque dentro de todos los cereales, miren, resulta que todos los alimentos, por ejemplo, una manzana, la ubicamos dentro de los carbohidratos, ¿no? Este, pero resulta que esa manzana, pues la cáscara, toda su estructura, también puede tener una porción de proteína, puede tener una porción importante de agua y muy poquita cantidad de grasa, ¿no? Incluso nula grasa. Asimismo, los cereales, por sus características, se clasifican en la sección de carbohidratos, pero también los cereales tienen una cantidad de proteínas y tienen una cantidad de grasas. Bueno, una vez dicho esto, los cereales los clasificamos como carbohidratos, pero también tienen proteínas. Dentro de todos los cereales, por ejemplo, comparando un arroz con una quinoa, pues la quinoa va a tener más cantidad de proteína, pero finalmente tiene más carbohidratos, por eso se le clasifica como un carbohidrato. Dentro de todos los cereales es de los que más tiene proteínas. Pero sorpresa, nosotros tenemos un cereal muy económico, que es el amaranto, que tiene las mismas cantidades, incluso más de proteína que la quinoa, siendo pues mucho más económico. Entonces es parte importante de nuestro quehacer como nutriólogos detectar qué alimentos pudiera ser sustituto del otro. Por ejemplo, no tenemos espárragos, ¿no? No, pues sí tenemos, ¿no? En el súper, están carísimos. ¿Cómo se sustituyen? Ah, pues se pueden sustituir por nopalitos, se pueden sustituir por chícharos, se pueden sustituir por ejotes. Entonces, no es necesario a veces irnos con la corriente, ¿no? De modas alimentarias. Y si queremos ir con ellas, pues saber el origen, por qué se elige un alimento en vez de otro, por qué puedo comer, por qué los chicos, ¿no? Deportistas o los chicos por ahí que están en los entrenamientos, incluso mis alumnos de nutrición que quieren ir al gimnasio y ya se están poniendo coloquialmente esa expresión muy mameis, ¿no? Siempre andan con su pollito y su arroz. Ojo, dije estudiantes, todavía no saben qué onda con esto. ¿Por qué no andan con sus tortillitas y sus frijoles? Ah, bueno, pues porque no lo saben, ¿no? Porque en la moda, porque en las redes sociales siempre aparece el arroz con pechuga de pollo o incluso el salmón con los espárragos. Pero ¿qué alimentos me pueden dotar de lo mismo para poder abaratar
para poder tener mejores oportunidades alimentarias y para poder pues cumplir el objetivo que yo necesito, ¿no? Aumentarles de peso a mis entrenados, de masa muscular, bajarlos, ¿no? En el caso de los pacientes de los que aquí me acompañan en fisioterapia, que ya les duele la rodilla y me están diciendo que es carísimo. Pues no, no lo es, solamente hay que buscar las formas, ¿no? Que quiero, ahorita se me viene a la mente un pasaje que tuve, ¿no? De una vez estaba en la farmacia Guadalajara y vi a unos niños como de secundaria, eran cuatro niños, tal vez dos de secundaria, dos de primaria y entra también su mamá. Y en este decir que a veces la alimentación es muy, muy cara, ¿no? Si yo voy a un nutriólogo, veo que todos salen con sus maruchas, la mamá le paga, la mamá pues no se ve de recursos ni siquiera medianos, ¿no? Y les paga su refresco y todo. Pues no sé a cuánto ascendió la cuenta, pero muy seguramente si la mamá les hubiera hecho su pastita en su casa, pues bastaría un sobre de pasta, mucho más económico, tal vez en el mismo costo que una sola Maruchan y no de las cuatro, y que si se comprara unos limoncitos, pues hubiera hecho agua de limón en vez de comprarle los refrescos a todos sus hijos. Entonces hay formas para poder encontrar lo más barato. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, tampoco adquirir en estas tiendas de estos supermercados, ¿no? Sam's, Costco, por mencionar algunos, en donde tienen además servicios de cafetería. No es lo mismo, por supuesto, adquirir en ese momento una ensalada que nos va a costar pues 70, 75, 80 pesos sin bebida, a consumir una rebanada de pizza que probablemente nos cueste menos de 50 pesos y hasta el refresco vaya incluido. Pero no es lo mismo porque lo estamos adquiriendo en calle. Si nosotros adquiriéramos una ensalada o los productos para generar una ensalada en nuestra casa, por supuesto que nos va a salir mucho más barato y nos va a rendir más que el adquirirla en algún negocio afuera de nuestra casa. Incluso podemos armar una pizza mucho más saludable en casa, mucho más económica y que nos ayude pues al objetivo que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Bueno, esto se me vino a la mente. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta la religión. La religión es un, un elemento importante en cada uno de los individuos. Nos regimos por diferentes formas de actuar y de alimentarnos de acuerdo a la religión que tenemos. Los católicos, los cristianos, los judíos, los musulmanes. Cada uno de ellos tiene técnicas de ayuno diferentes, tiene celebraciones religiosas específicas durante el año, en donde vamos a encontrar, aparte del ayuno, restricción de alimentos como la res, como el puerco, como el borrego, ¿no? El facilitarnos consumir algún otro alimento, pero tendríamos que estar también muy atentos a estas cuestiones, ¿no? ¿Qué sí puedes comer? ¿En qué temporada puedes comer? Imaginemos un musulmán en donde tenga que hacer un ayuno. Ellos como musulmanes tienen se me fue el nombre, tienen una celebración en donde necesitan 40 días de ayuno y esos 40 días de ayuno pues solo se les permite consumir de 7 de la noche a 7 de la mañana. Entonces, todo las cuestiones hormonales, los horarios nos van a cambiar, la cantidad de alimentos que realmente consumen o que prefieran consumir, versus mejor el dormir. Todo eso es bien importante al momento de las actividades que van a hacer en el día a día o al momento de una preparación competitiva, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos, qué alimentos sí pueden comer, qué alimentos no pueden comer. Por ejemplo, los judíos tienen que comer
de alimentos industrializados no comen nada que no tengan el sello kosher, que ustedes lo pueden ver en pantalla. Este sello kosher busca que o asegura que los alimentos fueron obtenidos sin lastimar a ningún animal. Si no tienen el sello kosher, bueno, pues no pueden consumir estos alimentos. Entonces, de repente, pues esto pudiera complicarnos o no en el momento de generar un plan de alimentación. A veces pudiera ser como muy complicado o considerar que puede ser muy complicado, pero simplemente pues basta preguntarles qué es lo que pueden, qué es lo que no pueden consumir, empaparnos un poquito de dónde están los sellos kosher. Por ejemplo, Alpura tiene sello kosher en el caso de los lácteos. Es el Ramadán, llevan a cabo el Ramadán y bueno, pues ellos ayunan. En el caso, por ejemplo, del catolicismo, que estamos en una región notablemente católica, no recuerdo por ahí, nuestro compañero Steven, ¿no? Que a ver si nos pudiera compartir más adelante, ¿no? Si así como en México, por allá en Ecuador, también comparten que la religión mayoritaria, pues es el catolicismo. Entonces, en el catolicismo sabemos que tenemos aquí en México la Semana Santa, pero en los últimos años el Papa o los papas han cambiado un poquito la forma de ver el ayuno, ¿no? Incluso pues hay personas que les pagan en la quincena y es su única oportunidad de comer carne. Entonces pues la religión ha sido un poquito más flexible en el decir, pues mejor ayuna en tus acciones, no voy a meter mucho con eso, mejor ayuna en tus acciones o en algo que tú puedas perfeccionar en vez de que sea como el alimento, ¿no? Invitando a no tanto ayunar o no tanto a omitir algún tipo de alimento. Y bueno, pues cada quien según sus creencias y sus tradiciones, bueno, pues hará lo necesario. Pues será importante tomar en cuenta esto en el plan de alimentación. Por otro lado, tener en cuenta las patologías que pudiera tener una persona. Hay pacientes que son deportistas y que ya tienen diabetes o que pueden tener resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué tanto pueden comer? Si pueden comer, cómo es que metabolizan esta parte de los hidratos de carbono. Si tenemos a un chico que corre un maratón, necesita energía, pero a la vez pues necesita también controlar el consumo de todos los alimentos, ¿no? ¿Cómo es que se le puede hacer? Si existe en desfortuna la presencia de algún cáncer, entonces pues necesitará mucha más energía que aquel atleta común, ¿no? Común en el sentido de que pues no tiene ninguna patología. O bien que tengan algunas restricciones alimentarias, que aquí pudiera ser, bueno, más adelante vamos a ver las alergias, pero que por convicción, por creencias, por esta parte de la religión, considera que no puede comer, pues tal vez pan con gluten, ¿no? Que también ahora está muy en tendencia el gluten free. Si no pudiera consumir algún tipo de verdura o algún tipo de carne, pues tan solo por una creencia o incluso por un disgusto, ¿no? Le gusta, no le gusta, o por situaciones de enfermedad. Ahora, hablando específicamente un poquito más de las alergias, también tomarlo en cuenta. De repente, pudiéramos considerar que en una sesión, ¿no? De fisioterapia por ahí o en un evento, pues tal vez no tan importante, pero sí para poder, foguearse, ¿no? Con los chicos que van a competir, pues resulta que al chico o a la chica se les olvidó desayunar y nosotros muy amablemente les pudiéramos ofrecer, mira, pues te traigo una barra y resulta que tiene nueces, tiene cacahuates, tiene gluten y nosotros ni enterados, ¿no? Y entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que se le otorga, sobre todo a los niños. Ya los jovencitos, bueno, pues pueden estar un poquito más conscientes de que son alérgicos y al momento también
pues de emitir ciertas recomendaciones que luego se suelen dar en algunos suplementos deportivos, sobre todo, también revisar si, si estos suplementos pues les vienen bien en el caso de que tengan alguna alergia, porque por ejemplo algunos suplementos están hechos a base de leche y pues resulta que ellos no están conscientes o incluso quien emite la recomendación no está consciente que está hecho a base de leche y se lo toma y puede haber algunas complicaciones, ¿no? También tomar en cuenta algunas otras tendencias alimentarias que también pues las vamos a ver a profundidad. Por ejemplo, está muy de moda la dieta keto, está muy de moda la dieta de ayuno intermitente. ¿Qué tanto me servirá a mí? ¿No? ¿Sí será adecuado estas tendencias realmente? ¿No? Por ejemplo, en el ayuno intermitente, pues vamos a descubrir que pues hay un tiempo en donde el sujeto no consume alimento y esto pues le va a conferir tal vez en algunas personas mejoras digestivas, mejoras, un impacto en aquellas personas que son sedentarias, un impacto positivo porque ya su cuerpo pues se va acostumbrando a consumir menos calorías, acostumbrando y no, porque hay muchas personas que dicen, ay, pues voy a hacer ayuno y me voy a comer todo el refri en las horas de no ayuno, ¿no? Porque hay muchas confusiones en estas tendencias alimentarias. O la dieta keto de pues nada de hidratos de carbono. Ya veremos más adelante en qué tipo de actividades sí puede ser esta tendencia y qué no, ¿no? Pero al momento, de manera muy general, tendríamos que reconocer que si no sabemos al 100% de qué se tratan estas tendencias, pues mejor recurrir a un consumo energético adecuado y no tanto pues estar buscando tendencias alimentarias muchas veces que se observan como milagrosas. Y también reconocer que hay otras tendencias, por ejemplo, en los últimos años ya reconocemos al menos todos que la industria ganadera pues gasta mucha cantidad de agua en el momento de poder sostener a sus reses y también contamina, ¿no? La emisión de los gases que estas reses generan. Y bueno, pues es un daño al medio ambiente ya investigado, ya con hechos científicos, no son comentarios a la ligera. Dicho sea de paso también, pues le confiere a nosotros como seres humanos una serie de, pues, de cambios hormonales que han venido afectándonos en los últimos tiempos. Asimismo, la generación de diferentes enfermedades. Muchas enfermedades que tenemos hoy en día, bueno, pues es a raíz del consumo de cárnicos, ¿no? No estoy diciendo que por comer una o dos veces a la semana, bueno, pues vamos a generar una enfermedad, pero sí se ha visto en, en la mayoría de las enfermedades que el disminuir el consumo de alimentos de origen animal, el limitar bueno, pues nos vendría bien, sobre todo por las grasas que se manejan, las grasas saturadas, el consumo de hormonas. También, por ejemplo, en el caso de los pequeños, se han visto niños de 5 años que ya sudan, ¿no? Que ya emiten olores porque ya sus hormonas están alteradas. Eh, las chicas que aquí me están escuchando, bueno, tal vez unas más pequeñas de edad que otras, muy seguramente menstruaron a los 10 11 años por su edad, pero las que estamos un poco más grandes, bueno, pues tuvimos una menstruación a los 13 14 15 años, nuestras mamás, nuestras abuelitas, porque ahora se presentan en edades más tempranas. Tenemos edades ya registradas de 8 años en donde existen menstruaciones muy prematuras. Y bueno, pues justamente es por lo mismo, ¿no? Que ya las hormonas que nosotros comemos a través
de los cárnicos y otros alimentos industrializados, pues nos están afectando. Bueno, entonces esta campaña de Lunes sin Carne es una propuesta para empezar a generar conciencia de todo lo mencionado y pues dejar descansar también al planeta, ¿no? No solamente la invitación aquí de esta tendencia alimentaria, sino que, bueno, la invitación al conocimiento, pero también que ustedes pudieran iniciar este tipo de tendencia, ¿no? Lunes sin carne, y ya una vez dominado el lunes sin carne, miércoles sin carne, viernes sin carne, hasta que nosotros logremos tal vez 2, 3 días solamente consumir cárnicos y si en algún momento deseamos pasar a la alimentación vegetariana, bueno, pues hacerlo también con mucho cuidado porque si bien las carnes nos pudieran dañar, pues también nos benefician con vitamina B12 que no vamos a encontrar en ningún lado, que no sea en las carnes y entonces tenemos que suplementarlos. Para tener también un plan de alimentación, tendríamos que tomar en cuenta el tiempo y la economía, ¿sí? ¿Cuánto estamos dispuestos a tomarle tiempo a nuestro plan de alimentación? ¿Cuánto, cuánto tiempo tenemos tal vez para diseñar el desayuno, la comida, la cena? Ahora mismo los que estamos en la ciudad de Querétaro, a manera de comentario, pues sufrimos un poquito de todos estos cambios en las vías de tránsito. Tenemos que, si bien, por ejemplo, algunos que nos hacíamos 15, 20 minutos para poder llegar al trabajo, bueno, pues resulta que ahora nos podemos hacer hasta 1 hora, hay algunos que se hacen 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Entonces, todo esto se tiene que tomar en cuenta si realmente pues se tiene el tiempo para poder diseñar un plan de alimentación. Por ahí se nos dice, bueno, pues tenemos que consumir o sabemos de manera muy general que tenemos que consumir mm, 5 tiempos de comida, ¿no? Pero realmente tendremos que consumir estos 5 tiempos de comida o quiénes tendrán que consumir estos tiempos de comida. Bueno, en los últimos 20 años, tal vez hacia atrás, se reconocía que consumir 5 o 6 veces al día nos podría ayudar o nos podría impactar en el metabolismo. Eso nosotros lo sabíamos. Yo por así decirlo, crecí profesionalmente con ese conocimiento. Entre más tiempos de comida tengamos, bueno, pues le ayudamos más al metabolismo y si queremos bajar más de peso, bueno, pues eso nos va a ayudar a acelerarlo. Ya en los últimos 6, 5 años se reconoce que no son los tiempos de comida, sino que finalmente es la cantidad calórica que nosotros consumimos. Pero bajo mi experiencia, por cuestiones de ansiedad, de estrés, de no tener como tanto tiempo para prepararnos el desayuno, bueno, pues cualquiera llegaría a la comida queriéndose comer el refrigerador. Entonces, siempre será importante, bajo mi experiencia, sí poder fraccionar lo más posible los tiempos de comida. Pero, bueno, no será imposible que algunas personas con fuerza de voluntad, con un control particular en sí mismos, bueno, pues decidan tener 2 tiempos de comida, ¿no? Tal vez la comida, la cena, o tal vez el desayuno o el almuerzo con la comida, ¿sí? Y ya no cenan. Bueno, pues eso será por cuestiones de tiempo. Asimismo, también las cuestiones de economía. Nosotros en los últimos tiempos podemos facilitarnos la preparación de comida porque incluso ya hay aplicaciones en donde tú les puedes proporcionar tu plan de alimentación y hay empresas de nutrición que se dedican a llevarte lo que tú debes de consumir. Por supuesto, bueno, pues esto dependerá de la economía. Si no tenemos para poder adquirir ese servicio, bueno, pues tendríamos que hacerlo en nuestra casa, pero pues también tomar en cuenta lo que ya les dije, ¿no? Que nuestra forma de adquirir los alimentos, pues nos va a abaratar
esta comida. ¿Qué hacer entonces? Bueno, pues encontrar estrategias, encontrar los tiempos posibles, tal vez en un tiempo que yo me siento a ver la tele y que le doy una hora, pues de esa hora, pues mejor le doy media hora y media hora para la preparación de alimentos. Se me hacen bien tarde porque me quedo muy dormido al ver la televisión, duermo hasta las 2 de la madrugada, bueno, pues mejor duérmete, intenta dormirte más temprano, poco a poco, para que puedas poner más tiempo y que desayunes tal vez con más calma, ¿no? O que tal vez puedas, por fin desayunar. Bueno, entonces también en un plan de alimentación se toma en cuenta estos aspectos. Como ya les dije, las porciones de comida, incluso el tipo de comida. Hay algunos sujetos que desean solamente aventarse un licuado. Eso estará bien o estará mal en la mañana porque pues no le entra algo sólido o ni siquiera tiene tiempo para poder masticar el alimento, ¿no? Ah, bueno, pues eso va a depender de la patología. Si no tenemos ninguna patología, nuevamente diabetes, ¿no? En donde no se sugiere consumir alimentos, pues ya como muy digeridos o previamente digeridos como un licuado, bueno, pues si no tenemos esas afecciones, no habrá problema. Si tenemos sobrepeso u obesidad y tenemos que tomarnos el licuado, pero luego al ratito nos va a dar hambre, entonces tendríamos que buscar otra forma de poder entretener a ese cuerpo, ¿no? A ese estómago, para que podamos determinar qué tipo de comida debe de consumir el sujeto. Si no es conveniente de una forma, bueno, pues buscar otras alternativas para poder consumir. Ahora, hoy en día, como ya les comenté, está muy de moda todo lo que vemos en redes sociales, todo el mundo ha escuchado de la chía, ¿no? Del aceite de coco, del alga espirulina, el guaraná, la maca, tal vez el acai, no todos estén como muy empapados de este superfood, ¿no? Lucuma, algunos barley grass, que es el pasto, o incluso el cacao, ¿no? Los granos de cacao. Todos estos superfoods, por mencionar algunos, porque hay muchos superfoods, se han puesto de moda en los últimos tiempos, entonces muchas personas los consumen y dicen, ah, pues esto es milagroso, ¿no? La chía me va a bajar de peso, el alga espirulina, la maca, porque pues muchos ahí en Sudamérica lo consumen, no me digan el aceite de coco que se considera muy saludable, pero en realidad es un aceite saturado que no es tan saludable. Se puso en los últimos tal vez 10 años de moda y en los últimos años pues se descubrió que no es tan saludable y que es un aceite saturado como la manteca de cerdo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de poder sugerir un superfood, reconocer cuáles son sus propiedades. Son buenas, hay algunos son antioxidantes, ¿no? Algunos nos pueden dar un poco más de fibra, el alga espirulina nos ayuda a una mayor saciedad, el cacao es súper buen energético, ¿no? Es un grano mexicano, una semilla más bien mexicana. Que tiene grandes propiedades, por eso se llaman superfoods, pero no son magic foods, ¿no? No son mágicos, no porque me tome el alga espirulina y siga comiendo igual o incluso peor, pues voy a bajar de peso, ¿no? No porque consuma este cacao, pero mi alimentación sigue muy por debajo de las calorías que yo debo de consumir, ya la voy a armar con el cacao, ¿no? Sí son muy buenos, pero tenemos que reconocer sus propiedades y no para todas las personas nos va a servir. Por ejemplo, el cacao, si ustedes me escuchan ahora mismo, no, pues es muy bueno, es una semilla mexicana, nos aporta energía, la voy a recomendar. Pues hay que tener mucho cuidado en su recomendación porque también tiene cafeína y tiene teobromina. Entonces, para pacientes con hipertensión pudiera no ser tan adecuado, pudiera no ser tan adecuado. O sea, eso quiere decir que en algunos pacientes con hipertensión puede que nos beneficie, ¿no? Por sus antioxidantes, puede que nos beneficie porque no a todos
reaccionan igual, ¿no? Por eso somos individuos. Pero, por ejemplo, también en cuestiones de ansiedad, se ha descubierto que en ciertas dosis puede ser muy amigable, pero en ciertas dosis puede ser todo lo contrario, ¿no? Y exponenciar estas situaciones de ansiedad. Y así con todos los superfoods. También tomar en cuenta los alimentos de temporada, ¿no? ¿Qué alimentos tenemos a nuestro alcance, que pudieran ser económicos? Bueno, aquí pongo algunos que fueron ya de la temporada pasada. Tenemos el chico zapote, que tal vez no lo conozcan muchos de ustedes, se parece mucho al mamey. Está la papaya, las uvas, esta de temporada, esta es la temporada de octubre, las mandarinas, el plátano. Aquí tenemos, por ejemplo, mandarina, manzana, pera, plátano, tejocote. En cuanto a las verduras, betabel, calabaza. ¿Y para qué me van a servir reconocer que son de temporada? ¿Dónde puedo yo reconocer las frutas y las verduras de temporada? Bueno, pues tenemos muchos sitios de internet en donde nos hacen el favor de informarnos cuáles son las frutas y las verduras de temporada. Está el Instituto de Nutrición Salvador Subirán, que podemos encontrar ahí esa información. Están las redes sociales o los grupos de web en donde también tanto los nutriólogos como los chefs nos informan de los alimentos de temporada. ¿Para qué nos sirven? Bueno, pues los alimentos de temporada siempre nos van a otorgar los nutrimentos que necesitamos en la temporada que transitamos. Van a ser mucho más baratos y económicos, siempre van a estar a nuestro alcance, entonces eso es un plus. Si nosotros queremos tal vez encontrar una piña, si queremos encontrar un mamey, si queremos encontrar una sandía, por supuesto que por tecnología alimentaria en estas épocas la vamos a encontrar, pero no van a ser de la mejor calidad, no van a tener los nutrimentos que nosotros necesitamos y bueno, pues van a ser muy caras y no van a saber muy bien. Entonces, será nuestra misión, pues también poder sugerir que los frutos que consuman sus entrenados o sus pacientes, bueno, pues siempre sean de temporada para mejorar la salud en general y como ya les dije, pues la época en que estamos transitando. Ahorita, hoy, 3 de febrero del 2023, hace mucho frío aquí en Querétaro. Bueno, pues ya está saliendo un poquito el sol, pero en la mañana está haciendo mucho frío. Entonces, seguimos o continuaremos encontrando mandarinas, también encontraremos tejocotes, hay, hay higos, hay dátiles, hay manzanas, hay plátanos, hay papayas, que esas son como siempre de muy temporada, ¿no? Y que nos van a ayudar a pues abaratar también todos estos productos. Aquí hay en muchos sitios, por ejemplo, aquí vamos a ver enero guayaba, que es un cítrico, la fresa, un antioxidante, la jamaica también está la jícama, la piña, pero es la piña miel. No, es diferente tipo de piña que podemos encontrar en primavera. Todavía podemos encontrar la granada china, el tamarindo, que repito, van a ayudarnos a la salud en general, a hacer frente a este frío que ahorita siento en este momento, a evitar que, pues, que me enferme de las vías respiratorias, ¿no? Bueno, más bien a prevenir. Tal vez nunca van a evitar que me enferme, pero pues me va a ser un poco más fuerte, terminando en que yo pueda no enfermarme en comparación a alguna persona que pues no adquiere estos nutrimentos que nos otorga la naturaleza. Bueno, hasta aquí voy a dejar de grabar y voy a continuar con otra grabación. Permítanme un momento.